estado estudiando en nuestro libro de Hechos de los Apóstoles cómo Dios ha ido extendiendo su reino, ¿verdad?, en un movimiento que hace a través de su gente, extendiendo precisamente a través del Evangelio de Cristo. Vimos la semana pasada cómo el Evangelio tiene que ser el cimiento de la iglesia, porque si construimos cualquier cosa, ya sean misiones, ya sea servicio, ya sean ministerios, lo que sea, encima de un fundamento que no es el Evangelio de Cristo, se va a desmoronar al final. ¿Okay? Miren, el día de hoy hay dos cosas que quiero analizar en los capítulos que vamos a estudiar. Vamos a estudiar los capítulos 16 y 17 o partes de esos capítulos, y vamos a ver dos cosas. La primera de ellas, fíjense, cuando vimos el primer viaje misionero de Pablo, lo que nos encontramos ahí fueron conversiones de gente en grupo, en masa, ¿no? De repente miles de personas, pueblos enteros veían milagros y se convertían. Pero en el segundo viaje misionero de Pablo, que sucede en estos dos capítulos, de pronto el enfoque va a cambiar y lo que nos van a enseñar son las conversiones individuales de personas. Y tiene una razón poderosa de ser y lo vamos a analizar. Y aunque a simple vista no parece que están conectados los dos puntos, después vamos a analizar un segundo punto, que es cómo Pablo transforma la manera en que expresa su mensaje dependiendo de la gente a quien se lo está diciendo. O sea, el mensaje siempre es el mismo, el Evangelio de Cristo. Pero vamos a ver la brillantez de Pablo en adaptar el Evangelio de Cristo dependiendo de quién es la persona a quien le está hablando. Y luego al final vamos a ver cómo esas dos cosas se conectan entre sí. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar este segundo viaje misionero de Pablo, pero vamos a darle primero gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, te amamos, te agradecemos profundamente este espacio que tenemos en ti para estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que fuimos puestos en este mundo por ti para cumplir una misión, un plan que tienes para cada uno de nosotros. Y es común que se nos olvide, que nos quedemos distraídos, que no nos demos cuenta de la importancia de ese plan. Y por eso, Señor, necesitamos ver las cosas como tú las ves. Te pido, Señor, que hoy nos abras los ojos y nos ayudes a entender ese propósito que tienes para nosotros y nos des el valor para llevarlo a cabo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el primer punto de hoy vamos a ver el caso de tres personas que aparecen en el capítulo 16. En el último pasaje del capítulo 15, que no leímos la semana pasada, Pablo y Bernabé deciden regresar a visitar todas las iglesias que habían plantado, que habían sembrado en su primer viaje misionero. Antes de irse, se agarran a sombrerazos y se pelean, ¿no? Para que vean que no hay iglesia perfecta, ¿no? Pablo y Bernabé se pelean y de hecho se van al viaje separados, ¿no? Pablo se lleva a Silas, Bernabé se lleva a Juan Marcos y se van por diferentes lugares, pero nosotros vamos a seguir a Pablo porque es lo que hace Lucas. Pablo empieza a recorrer las iglesias que había plantado. El Espíritu Santo no lo deja ir a todas, le dice no, ahí no vayas, no, acá no vayas. Lean el capítulo, está muy interesante. Y luego empieza a extender su viaje, empiezan a ir a otras ciudades nuevas a donde no habían ido antes. Entonces llegan a una ciudad que se llama Filipos. Filipos es precisamente a donde Pablo escribe la carta a los filipenses. ¿Okay? Entonces cuando llega Pablo a esa ciudad, empieza a investigar dónde están las sinagogas, etcétera. Y un sábado, como es su costumbre, sale cerca del río a buscar el lugar en donde la gente se reúne a orar. Y encuentra un grupo de mujeres. Y entonces encontramos la primera conversión. En el versículo 14 del capítulo 16 dice: una de ellas, es decir, una de esas mujeres, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Miren, una de las cosas que a mí me ayuda mucho cuando leo la Biblia es tratar de imaginarme lo más claramente posible lo que está pasando. ¿Ustedes se acuerdan de la película La historia sin fin? ¿Se acuerdan de esa película? A mí esa película me impactó mucho porque cuando el niño empieza a leer el libro, ¿se acuerdan qué pasa? O sea, en el momento en que empieza a leer, como que se mete a la historia, ¿no? O sea, de repente no nada más está leyendo, sino que ve a los personajes, casi los puede tocar, casi los puede oler, ¿no? Ve sus emociones, se imagina qué es lo que está pasando entre ellos. Si todos leyéramos la Biblia, especialmente estos pasajes que son historias de personas, de esa manera,
la Biblia nos hablaría más clarito. Tenemos que tratar de imaginarnos a los personajes que vamos leyendo, tratando de investigar qué hacen ahí, de dónde vienen, por qué están como están, etcétera, y entonces los vamos a entender mejor. Fíjense, ¿qué nos dice la Biblia de esta mujer Lidia? Fíjense, nos dice 3 cosas. Dice, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas púrpura. Aquí nos está diciendo, nos está hablando de la condición externa de Lidia y la condición interna, espiritual de Lidia. Externamente nos dice que ella viene de una ciudad que se llama Tiatira. Si ustedes estudian cómo estaba esa ciudad en el momento en que esto se escribió, Tiatira era un centro comercial importantísimo en esa época. Había gremios muy fuertes de diferentes industrias, pero uno de los más poderosos era el de la industria de la tela y de la tintorería. Cuando la tintorería era realmente tintorería, o sea, se teñían en tinta las telas, ¿ok? Entonces, esta mujer viene de un lugar en donde hay un comercio poderosísimo que se dedica a vender telas, a teñirlas y a venderlas. Y ella, nos dicen, vendía telas púrpura. La tela era cara, entonces la gente normalmente compraba la tela del color que salía, del color de la lana. Pero si la teñían, entonces era todavía más cara. Y la más cara de todas era la púrpura. Normalmente estaba reservada para los reyes, para los magnates, para la gente que tenía mucho dinero, tenían sus togas púrpura. Entonces, esta mujer la encuentra Pablo en Filipos. Filipos es un puerto comercial importantísimo creado por el Imperio Romano para que fuera el centro de conexión para muchos lugares del Imperio Romano. Entonces, esta mujer Lidia, fíjense lo que nos están diciendo, está en la cima del éxito del negocio de la moda. Se dedica a vender la ropa más cara. O sea, imagínense Oscar de la Renta, Ralph Lauren, ¿no? O sea, tiene mucho dinero. Está en Filipos, viene de Tiatira. O sea, piensa en París, Nueva York, Hong Kong, Londres. O sea, ciudades cosmopolitas en donde la mayor parte de los negocios se realizan. Probablemente con casa en las 2 ciudades, ¿no? O sea, es una mujer de mucho éxito, ¿no? En el negocio de la moda. Entonces, esa es la parte externa que vemos de Lidia. Pero ¿cuál es la parte interna? Dice, adoraba a Dios. O sea, esta mujer evidentemente ha rechazado el politeísmo griego, ¿verdad? La cultura en ese momento es griega y ellos tenían montones de dioses. Entonces ella ha rechazado el politeísmo griego, ha rechazado el paganismo romano, ¿verdad? Que adoraban al César. Como que empezó a ver a los judíos y dijo, pues estos no andan tan perdidos, y empezó a adorar al Dios de los judíos. Porque la encuentra adorando a Dios. Pero evidentemente es una persona que no conoce a Cristo. O sea, nadie le ha hablado de Jesucristo. Entonces es una persona que, fíjense, se está tratando de portar bien. Está tratando de ser una buena persona. Va todos los domingos a la iglesia. No trata de hacer lo que a los ojos del mundo te hace bueno, pero no es salva. Es buena, es correcta, pero no es salva. Y en ese lugar la encuentra Jesucristo y la salva. La salva de ser buena para ser ahora salva. ¿Se dan cuenta cómo muchos de nosotros, es más, estoy seguro que aquí hay mucha gente sentada en esta sala, que esa es tu historia? O sea, no hablo de que seas una mujer exitosa en el mundo de la moda, sino que estabas tratando de ser una persona buena. A lo mejor ibas a la iglesia, no te portabas mal, no andabas en la fiesta, ¿no? A lo mejor no tomabas, no usabas drogas, no andabas en el libertinaje moral, simplemente estabas tratando de ser bueno, pero un día Jesucristo te encontró y realmente te salvó. Si ese es tu caso, aguántate las ganas y ahorita te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Pues vamos a preguntar cosas, pero bueno, la siguiente persona que nos platican aquí en Hechos 16, lo único que tiene en común con Lidia es que también es mujer. Pero fuera de eso son diferentísimas. Fíjense, dicen los versículos 16 al 18. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó.
Bien, este pasaje confunde a algunas personas porque como que nos preguntamos, pues, ¿por qué se enojó Pablo? ¿No? O sea, si va tras de ellos diciendo, estos hombres les anuncian el camino de salvación al Dios Altísimo, pues más bien como decir, a ver, únete al equipo, ¿no? Pero no, miren, lo que pasa es que tenemos que tratar de entender lo que realmente está haciendo esta mujer. Para empezar, nos dicen que tiene un espíritu de adivinación. ¿Qué nos están diciendo? Está poseída por un demonio. Un espíritu que le anda diciendo el futuro a la gente y cobran lana y sus amos están haciendo millonarios gracias a ella. O sea, esta mujer no está tratando de ayudar, está tratando de distraer a la gente que está tratando de escuchar. Y hay varias cosas que si no entendemos bien el contexto a lo mejor te confunden. Fíjense, ella dice, estos hombres anuncian al Dios Altísimo, pero están en Filipos. En Filipos hay altares a montones de dioses y a muchos de ellos les decían el Dios Altísimo. Zeus, Apolo, Diana, Artemisa, cada uno de sus seguidores decían, ese es el Dios Altísimo. Entonces, esta mujer no está siendo clara. En segunda, miren, la manera en que lo leemos en español, la manera en que fue traducido al español desde mi punto de vista es incorrecto. Lucas, que es el autor de este pasaje, o sea, de todo este libro, cada vez que él dice el camino de salvación, utiliza un artículo definitivo, es decir, como que dice el camino, el único camino. Pero en esa frase no hay artículo. Entonces lo que está diciendo es, ella les anuncia un camino de salvación, que es bastante confuso. Lo que le está diciendo a la gente es, ese es un camino, hay varios. ¿Ok? Y en segunda, lo que está haciendo es no dejar a nadie poner atención porque se la pasa gritando. Imagínense una persona aquí en la sala, que yo dijera, vamos a estudiar a Jesucristo. Sí, a Jesucristo, estudienlo, ¿no? Hermanos, o sea, te darían ganas de voltear y darle una, ¿no? ¿O no? Bueno, eso es lo que le pasa a Pablo. Miren, me encanta que la Biblia dice, y Pablo se molestó tanto, porque eso nos muestra cómo la Biblia está hablando de gente real. O sea, Pablo, ¿no? O sea, y al que reprende es al Espíritu, ¿no? Entonces, fíjense, en ese momento el Espíritu la deja. Hay un poco de controversia en lo que les voy a decir, porque hay gente que está en desacuerdo con esto. Fíjense, Mark Chandler escribió un libro que se llama Vivir es Cristo y morir es ganancia, en donde dice que él está convencido que esta niña, después de que salió el espíritu de ella, se convirtió al cristianismo y fue salva y después incluso se unió a la iglesia. Pero no hay respaldo bíblico para asegurar eso, porque no dice en ningún lugar que creyó, ni que se bautizó, ni nada. Yo estoy de acuerdo con Matt. Yo estoy convencido que esa niña, ¿verdad?, esa mujer muy joven, ¿verdad?, después de ese encuentro con Jesucristo, fue salva. Y les voy a decir por qué razón. Dice, en Marcos 5, que no está en su programa, ni lo busquen, léanlo después, hay una instancia en donde Jesucristo llega con sus discípulos a un cementerio donde le sale un endemoniado, que de hecho tiene una legión de demonios dentro de él, y entonces expulsa a esos demonios, ¿verdad? Se meten todos a una manada de cerdos, los cerdos se ahogan, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hace el endemoniado después de que Jesucristo lo libera? Se quiere ir con él. Le dice, yo me voy tras de ti. O sea, sabe dónde estaba, sabe la oscuridad, la esclavitud en la que estaba, y en el momento en que lo libera, se quiere ir con él, y Jesucristo le dice, no, quédate aquí y da testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Yo creo que esa niña quiso hacer lo mismo, pero físicamente no podía, era esclava. Pero hay otra razón por la que creo que es cierto. En Mateo 12, Jesucristo da una explicación de cómo funcionan las cosas espirituales en el corazón. Él dice, si un espíritu es expulsado del corazón de una persona, lo sacan y entonces la casa queda limpia y no entra Cristo, ese espíritu se va a dar la vuelta a la manzana y va a regresar con otros 7 espíritus peores que él, y la persona va a terminar peor que antes. Pero sabemos que esa niña no va a volver a decirle la fortuna a la gente porque salió permanentemente. De hecho, eso es lo que va a causar un problema que vamos a estudiar a continuación. Entonces yo estoy convencido de que eso sucedió. Pero aquí lo que me interesa que entiendan es el lugar en donde esa mujer estaba. Externamente estaba esclavizada físicamente, pero internamente estaba esclavizada espiritualmente. Y en ese lugar Jesucristo llega y la salva, la libera. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas están en esta sala que vienen de esa situación? ¿Me explico? O sea, tú estabas en un lugar en tu vida en donde, ya sea por cosas que tú decidiste o porque alguien abusó de ti,
pero quedaste esclavizado a ciertas cosas que llevan a ponerte en una situación en donde te conviertes en un cínico, en un sarcástico, en que cada vez que se habla de Dios tú lo que haces es bromear, humillar, como esta niña iba atrás de estas personas tratando de abochorrar. ¡Ay, sí, el Dios altísimo, el Dios altísimo! ¿No? ¿Cuántos de nosotros ahí nos encontró Dios? Esclavizados, a lo mejor a drogas, a lo mejor a alcohol, a lo mejor al libertinaje moral, ¿verdad? Que te había llevado a un rincón en donde lo que estabas era totalmente cínico con respecto a Dios. Si esa es tu situación, también aguántate un poquito, ahorita llegamos, ¿okay? Hay una historia más que quiero estudiar. Fíjense, lo que sucede después de que la joven es liberada, los dueños de la joven esta se ponen furiosos porque pues, su fuente de ingresos era la esclava, ¿no? Entonces, cuando el espíritu de adivinación desaparece y ya ven que ya no hay ingresos, se van furiosos contra Pablo y contra Silas, los agarran, los arrastran ante los magistrados, ¿verdad? Levantan al pueblo contra ellos y los magistrados les arrancan la ropa, los azotan, o sea, les ponen una golpiza, ¿verdad? Y se los dan al carcelero y le dicen, mételos a la cárcel que estén seguros. Y los meten a la cárcel. Pero fíjense lo que hace el carcelero, dice el versículo 24. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Fíjense, el calabozo interior en las cárceles de esa época tenían un piso en donde estaban los calabozos normales, ¿no? O sea, con sus rejas y sus ventanas y las has visto en las películas, ¿no? O sea, eran medio medievales, pero los veías. Pero siempre tenían un piso reservado para los peores criminales, que era mucho más abajo, que era totalmente oscuro, no tenían ventanas, o sea, en el momento que cerraban la puerta había oscuridad total, no había baño, entonces la gente tenía que hacer sus necesidades en el cuarto, era un asco a donde los mete, pero aparte les pone los pies en el cepo. ¿Saben lo que es un cepo? Víctor, muéstranos un cepo para que veamos todos. Ese es un cepo. Es un lugar en donde levantan una madera, ponen tus dos pies y ¡pum! Bajan la madera y entonces quedas aprisionado. Es decir, es un implemento inventado por el hombre para torturar gente, para ponerte en una posición que es totalmente incómoda, no te puedes mover de ahí, estás lleno de porquería a tu alrededor y estás fijo en el cepo. O sea, evidentemente este carcelero es una persona que está dañada, ¿no? Porque nadie le da instrucciones de torturarlos, nada más le dicen guárdalos seguros. Y como que dice, ¿no? Los mete, se ensaña con ellos y aparte de ponerlos en el peor lugar posible, los empieza a torturar. Pero dice la Biblia que a eso de la medianoche, Pablo y Silas, que están en el cepo, ahí en el calabozo interior, se ponen a cantar himnos. ¿Se imaginan? Al que está sentado en el trono. Y Silas, en el trono. O sea, empiezan a cantar, ¿no? Y dice la Biblia que los demás prisioneros y los guardias no tienen más remedio que estar oyendo las canciones, ¿no? Y en medio del himno que están cantando viene un terremoto, ¿no? Se estremece la cárcel, se abren todas las puertas, se caen las cadenas, se abre el cepo, se quedan todos libres, se despierta el carcelero que los puso ahí y le entra el pánico. Está a punto de suicidarse, porque en el Imperio Romano un soldado que fracasaba en cumplir su misión lo mataban y normalmente las muertes eran tan horribles que preferían quitarse la vida antes. Entonces, el Señor está a punto de hacerse el harakiri cuando Pablo se asoma y le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y fíjense lo que sucede. Versículo 29 dice, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron, ¿no? Entonces la Biblia dice que él, fíjense, los saca de la cárcel, se los lleva a su casa, los limpia, ¿no? Porque estaban hechos un asco, sana sus heridas, les expone el evangelio y él y toda su familia son salvos. Fíjense, ¿qué sabemos de este señor? Fíjense, Filipo, que como les decía es una ciudad muy próspera, es una ciudad que el Imperio Romano construyó a propósito para empezar a crear un centro neurológico de negocios, pero es el lugar a donde mandaban a sus servidores retirados, ¿verdad? En el retiro para premiarlos, ¿no? Normalmente, fíjense, en el ejército romano, nosotros nos quejamos en México porque el servicio militar dura un año, en Roma duraba 20 años.
Entonces todos los soldados que terminaban su servicio militar y eran condecorados recibían regalos del César. Algunos les daban propiedades, algunos les daban pueblos enteros para regir, y a muchos soldados lo que les daban era una cárcel que ellos dirigían, que este era muy probablemente el caso de este señor. ¿Okay? Ahora, tenemos que entender qué tipo de persona es la gente que llega a ese nivel. Fíjense, Roma era un imperio brutal, tiránico, pero de una manera de miedo. O sea, ellos conquistaban a través del poder, ¿no? Arrasaban a donde llegaban y mantenían la paz y el orden en los lugares a donde llegaban a través del miedo. Hay recuentos históricos de ciudades a las que llegaba el ejército romano. Si la gente les entregaba la ciudad, entonces no tenían problema, pero si se resistían, entonces entraban, agarraban a los que podían. Hay recuentos de crucifixiones en masa de 15 hasta 20,000 personas de una ciudad, hombres, mujeres y niños, que en los caminos que llevaban a la ciudad los crucificaban y los dejaban ahí crucificados. ¿Para qué? Las ciudades no eran muy grandes y siempre estaban fortificadas, y mucha gente que vivía en el campo alrededor iba a las ciudades a hacer negocio. Entonces lo que el imperio romano quería es que de camino a la ciudad todo el mundo fuera viendo a todos los crucificados y dijeran: a nadie se le vaya a ocurrir rebelarse, por favor. Entonces, ¿se imaginan qué cosas habrá visto este hombre? O sea, para haber sido un soldado condecorado significa que anduvo por todo el imperio, anduvo invadiendo lugares, ha de haber visto, vivido, participado en cosas tan grotescas. Y normalmente la gente que va a una guerra y vive ese tipo de cosas no regresan igual, regresan bastante dañados. Que cada generación le va poniendo un nombre diferente a la enfermedad, pero regresan agresivos, amargados, violentos. Es gente que no tiene la mecha muy larga, cualquier cosa los hace explotar, ¿no? Rápidamente se ensañan con la gente, que es evidentemente el caso de esta persona. Un hombre que estaba totalmente dañado, y en ese espacio, en ese lugar de oscuridad, Jesucristo llega y lo salva, lo saca de ese lugar y lo transforma, se hace cristiano. Y yo me pregunto, fíjense, ¿cuántos de nosotros venimos de ese lugar? Otra vez, no es el mismo caso, o sea, no es que haya sido una guerra, pero ¿cuántos de nosotros, por circunstancias que vivimos en la vida, por el camino, el giro que tomó nuestra vida, de repente participamos en cosas, vivimos, hicimos, estuvimos ahí de testigos de cosas que nos cuesta mucho trabajo responsabilizarnos de ellas? Y nos da tanto coraje, queremos decir: no, la culpa no es mía, ahí me llevó la vida. Y entonces te conviertes en una persona enojada, agresiva, amargada, y ahí te encontró Dios y te salvó. Y hoy estás con Él, y todo eso quedó atrás porque ya no eres esa persona. Vamos a hacer esto todos juntos. Si tu historia es alguno de esos tres casos, o como nos pasa mucho, la mezcla de más de uno, ¿no? A lo mejor estabas tratando de ser una buena persona, ¿no? Tú no estabas viviendo mal, o a lo mejor estabas esclavizado por cosas, o a lo mejor simplemente furioso por la mano que la vida te había dado, pero Dios te encontró y te salvó. Levanta la mano, volteen a su alrededor para que vean la cantidad de gente que allí estábamos. ¿Saben qué aprendemos de esto? Bajen su mano. Dice su programa: Jesús salva sin importar el tipo de oscuridad en la que vivimos. O sea, si algo podemos aprender de la palabra de Dios, es que no importa en qué lugar estás metido, qué tan oscuro es el lugar, o qué tan bueno crees que eres, porque hay gente a la que Cristo los salvó de ser buenos, ¿no? Y unos que los salvó de ser muy malos. Pero sin importar en dónde, Cristo llega un día y te saca. Pero fíjense, esto también es muy importante. ¿Cuántos de ustedes en este momento conocen a gente que está en el mismo lugar en donde ustedes estaban, pero ahí siguen? ¿Cuántos conocen a alguien así? Yo creo que todos, ¿no? Todos conocemos a gente que estuvo ahí, porque todos somos ovejas descarriadas, ¿no? Que el buen pastor un día se nos apareció y nos salvó, nos rescató de donde estuviéramos. Y aun cuando los ataques que hacíamos eran contra él o contra su gente, nos rescata, porque ¿saben cuál es la maravilla de Dios? Que aunque nos rebelemos, aunque digamos: no lo voy a seguir, te dice: no, tú eres mío, ven. No, que ven, tengo un plan para ti.
tengo un trabajo para ti, ven. Y cuando te escoge, te salva. Y ahí es en donde vamos a conectar con la segunda parte. Fíjense. Lo segundo que quiero que veamos, para empezar, es cómo Pablo es verdaderamente brillante para adaptar su mensaje de acuerdo a la persona con la que está hablando. En el capítulo 17 nos van a decir que después de estar en Filipos, Pablo y Silas y Timoteo van a visitar otras ciudades, se van a Tesalónica, se van a Berea. En los dos lugares lo de siempre, predican, hay gente que cree, otros que los empiezan a perseguir a pedradas, ¿no? Entonces tienen que salir corriendo. Y en la última ciudad, Pablo tiene que salir huyendo primero y se va a Atenas. Y en Atenas está esperando a que lo alcancen Silas y Timoteo. Y entonces mientras está esperando empieza a caminar por la ciudad. Y hay un versículo que es súper profundo que quiero que analicemos. El versículo 16 del capítulo 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Miren, esa frase, le dolió el alma, en el lenguaje original dice: su espíritu fue provocado porque la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Por qué esto es tan profundo? Miren, yo estoy convencido de que todo verdadero cristiano, es decir, la gente que tiene el Espíritu Santo que te empieza a empujar a ver las cosas como Dios las ve, debería de sentir un dolor en su alma, o sea, ser provocado internamente cuando ve a gente a su alrededor que están persiguiendo ídolos, es decir, están tratando de ser felices, tratando de encontrar la plenitud, tratando de ser buenos, tratando de hacer las cosas como creen que es mejor para tener éxito, pero están correteando algo que tú sabes que los va a llevar a una bancarrota espiritual, emocional, moral, ¿no? Que van a destrozar a sus familias, que van a terminar en un tiradero. Tristemente, muchas de nuestras traducciones en español tradujeron ahí como indignación. Dice, Pablo estaba indignado, y suena como que estaba indignado con los atenienses. Pero lo que está sucediendo es que Pablo está viendo a los atenienses y está diciendo: ¿no se dan cuenta que están perdidos? Que lo que están persiguiendo según ustedes son dioses, pero están persiguiendo ídolos, que esto no les va a funcionar, que van a ser un tiradero de su vida. Pero te voy a decir cuál es la realidad. Es muy difícil que tú llegues a ser provocado por tu espíritu si no llegas al punto espiritual en tu vida en donde empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Porque si no llegas a ese punto, ¿sabes cómo las ves? Como el mundo. Y entonces cuando ves las cosas del mundo, no te provoca, al revés, dices, pues esto es normal, ¿no? ¿Qué no es lo que todos perseguimos? O sea, cuando la gente empieza a decir cosas, bueno, es comprensible, la Biblia ya es medio obsoleta, ¿no? Esto es lo normal. Tu espíritu va a ser provocado cuando veas a través de la palabra de Dios, de tu meditación en ella, de tu comunión con Dios, como la gente a tu alrededor va mal. Y eso te va a empujar a tener una paciencia, un amor, una necesidad de conectar con la gente, ¿verdad? Y hablarles del Evangelio de Cristo para que no sigan persiguiendo lo que están persiguiendo. Si no tienes esa provocación, te vas a ver a la gente y los vas a ver como proyectos. O sea, nunca vas a tener una urgencia por tratar de hablar con ellos y realmente hacerlos ver en dónde están. Y por eso las lidias que conozcas van a seguir siendo buenas. Los esclavos que conozcas a cosas van a seguir esclavos. Los violentos hasta te van a dar miedo, mejor ni te acercas, ¿no? Porque nosotros necesitamos verdaderamente creer que la sabiduría de Dios está por encima de toda la sabiduría del mundo, de la sabiduría de nuestra época en el mundo. Porque este es uno de los problemas que tenemos. Fíjense, cada generación que viene piensa que es más avanzada que la anterior y ahora sí ya le dimos al clavo de la sabiduría. Vemos a las generaciones anteriores como ignorantes, ¿no? Piensa, hace 100 años, y creían estas tonterías, pero ahora somos avanzados. ¿De verdad piensan que vamos para adelante? O sea, ¿creen que el mundo va progresando? Tenemos un tiradero encubierto bajo el engaño de la prosperidad, ¿no? Del progreso. El ser humano no florece porque la ciencia y las artes están avanzando. Florece cuando nos sometemos voluntariamente al plan de Dios, a la voluntad de Dios, al diseño de Dios. En fin, a Pablo le provoca profundamente el ver ídolos, y entonces eso lo empuja
a acercarse a la gente y conectar con ellos. Pero quiero que vean lo que va a hacer Pablo, porque Pablo es un genio, ¿verdad?, en analizar la cultura a su alrededor. Y lo que va a hacer, fíjense, les voy a decir qué va a hacer. Va a tomar la visión del mundo griega, ¿no?, de esta gente en Atenas, la va a desmoronar hasta llegar al piso, y luego sobre eso va a construir encima del evangelio de Cristo. Fíjense, versículos 22 y 23 dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Fíjense, en este momento Pablo se va a una sinagoga, se pone a discutir con unas personas. Cuando oyen que es un mensaje raro, se lo llevan con unos filósofos que se la pasan discutiendo todo el día, y les dice estas palabras. Entonces fíjense lo que les está diciendo. Dice: a ver, miren, ya me di cuenta que ustedes son muy religiosos. La ciudad está llena de altares a diferentes dioses. Hay escritos antiguos que dicen que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre, porque tenían tantos altares que lo que podías encontrar era dioses por todos lados, y más dioses que gente. Entonces Pablo le dice: ya vi que ustedes son súper religiosos. Es más, dice, son tan religiosos que hasta ya vi que tienen ahí un altar al Dios desconocido. Hace muchos años, como 15 años, cuando trabajaba en Melilla, un día iba con mi jefe a punto de salir en un vuelo hacia no me acuerdo qué ciudad para trabajar en unos hoteles, y nos sentamos en el avión, y cuando dijeron estamos a punto de despegar, mi jefe de repente empieza: entonces yo lo estaba viendo y le digo: ¿qué haces? Me dice: me estoy encomendando a todos los dioses que conozco para que el que sea el bueno nos lleve con bien, ¿no? Esos son los atenienses, ¿no? O sea, los atenienses tienen un altar, ¿verdad?, tienen miles de dioses y uno sin nombre, por si las dudas, ¿no? Por si un día se aparece el dios y dice: pues el dios bueno era yo. Está bien, nada más no sabíamos cómo te llamabas. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, ¿no? No le habíamos puesto nombre porque no sabíamos quién eras, pero pues ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué les dice Pablo? Les dice: ya vi que tienes un altar para un Dios desconocido. Pues, ¿qué creen? Yo lo conozco. Quiero platicarles de ese Dios porque ese es el bueno. Fíjense las palabras que les dice. Va a empezar a desconstruir. Fíjense, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Y dice, ¿qué les está diciendo? Los atenienses tienen dioses para todo, ¿no? Tienen el dios del sol, el dios de la luna, el dios del mar, el dios del amor, el dios de la guerra, ¿no? Y entonces Pablo les dice: no. El Dios de Adebis es Dios de todo. Él hizo todo, el cielo, la tierra, el mar, todo. Es un solo Dios que creó el universo. ¿Ustedes creen que hay un Dios para los romanos, un Dios para los griegos, un Dios para los judíos? No. El Dios del universo es Dios de todos los hombres. Sus dioses no son nada, ¿no? Y continúa en el versículo 25, dice: ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Miren, en los templos griegos tenían figuras, ¿verdad?, hechas de oro, de plata, de roca, o sea, piedra, ¿no? Esculturas de dioses, y tenían a gente que le servía a esas imágenes. Entonces había gente que todos los días le llevaba de comer al dios. Gente que se dedicaba a limpiar la estatua del dios para que siempre estuviera brillante. Entonces Pablo lo que le está diciendo es: ¿tú crees que Dios necesita que le des de comer? Si tú necesitas darle de comer, ¿qué va a pasar cuando necesites tú que Él te ayude a comer? Si tú necesitas limpiarlo a Él, ¿qué tal cuando la mugre en tu corazón necesita ser limpiada por Dios? ¿Cómo le va a hacer si tú necesitas limpiarlo a Él? Dice: el verdadero Dios no te necesita, tú lo necesitas a Él. Y miren, en el siguiente pasaje que no tienen en su programa, va a aparecer en la pantalla, Pablo va a seguir destruyendo su cultura, su visión del mundo, pero de pasada nos va a pasar a repasar a todos nosotros, ¿okay? Versículo 29 dice: por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Les voy a decir qué le está diciendo a los de Atenas. Le está diciendo: o sea que Dios te da como regalo oro, plata, piedra, son regalos de Dios, y con la destreza que Dios te da para tener habilidad para escultura, haces una escultura, y ahora eso que Dios te dio como regalo se convierte en tu Dios.
¿Cómo puede ser Dios algo que Dios te dio como regalo? No puede ser tu Dios. O sea, lo que haces con tu destreza no puede ser tu Dios. Las cosas que encuentras en el mundo no pueden ser tu Dios. Todo viene de Dios. Pero ¿se dan cuenta la cachetiza que nos está poniendo? ¿Cuáles son los ídolos del mundo en Cancún? O sea, piensen en la gente que vive en el mundo en Cancún, que está tratando de vivir como creen que la vida debe de vivirse y tener éxito en el mundo en Cancún. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los ídolos? Estatus, ¿no? Poder, comodidad, placer, ¿no? ¿No son los ídolos que persigue la gente? Bien, ¿saben qué provoca profundamente en mi corazón? Nos pasamos la vida quejándonos del estado de nuestra sociedad, ¿no? Métanse un ratito a Facebook, todo el mundo quejándose que si la sociedad esto, si la sociedad lo otro. Pero ¿saben de dónde viene el problema? Y miren, yo sé que va a haber más de uno que se va a sentir atacado. Significa que te está hablando Dios, pero bueno. El problema es que Dios nos dio a nosotros los hombres, que somos líderes de una familia, el rol de líderes responsables de nuestra familia. Nos hizo a nosotros responsables por el bienestar de nuestra pareja, de nuestros hijos, ¿verdad? Nos dio mandamientos claritos acerca de cultivar el corazón de nuestra mujer, hacerla sentir amada, proveer todo lo que ella necesite para florecer, asegurarme que mis hijos estén educados de acuerdo a lo que Él me enseña, enseñarles a amar a Dios y estar preocupado específicamente porque mi familia esté bien. Pero hemos abdicado muchas de esas cosas en persecución de esos otros ídolos. Estamos muy preocupados por el placer. ¿Cuántos hombres han hecho un tiradero de su vida familiar por perseguir placer? ¿Cuántos estragos han dejado en su camino de gente dañada por disfrutar de placer? ¿Cuántos por perseguir el estatus han dejado darle a su familia lo más importante, que es tiempo, amor, entrega, para tener una cierta imagen, para impresionar a gente que ni conocen? ¿Cuántos perseguimos el ídolo de la comodidad y llegamos a nuestra casa y lo que esperamos es que nos sirvan a nosotros, cuando el rol que Dios nos dio es el de servir a nuestra familia, de irnos a dormir exhaustos si es necesario? Y miren, esto no es fácil, No estoy diciendo, si hicieras esto entonces verías qué fácil es. No, es muy complicado porque Dios lo diseñó para que fuera complicado, para que tú cayeras de rodillas todos los días y dependieras de Él y le dijeras: Señor, ayúdame, tú me diste este rol, ahora fortaléceme y guíame. Pero en persecución de ídolos, oro, plata, dejamos esas cosas de lado hasta que no te provoque en el espíritu ver a tu familia no estar en donde deberían de estar, en amor, en emoción, en espíritu. No vas a empezar a vivir para tu familia. Y si lo haces, tú vas a decir lo que sí vas a descubrir: la belleza del plan de Dios para una familia. Las mujeres no son inocentes, pero el hombre es el principal, Digo, para que no me enseñen, ¿ya ves? No. En fin, Pablo destroza totalmente su visión del mundo. Les dice: todos esos ídolos que tienes, los deshace. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a construir. Pero ahora el cimiento es el Evangelio de Cristo. Versículos 30 y 31 dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Miren, acuérdense que cada vez que el Evangelio se expone, para empezar, fíjense lo que les está diciendo hoy Pablo: oiga, Dios pasa por alto tu ignorancia. A lo mejor lo ignorabas, o a lo mejor te estabas haciendo pato, a lo mejor has hecho lo posible por no ir a estas partes, a lo mejor empiezo a hablar de estas cosas y tú ya tienes los ojos cerrados, los oídos tapados. Dice, pero en este momento ya pasó eso y ahora tienes que escucharlo porque Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte. Es una oferta, ¿verdad?, para ahora construir en el cimiento correcto. Dice: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Qué les está diciendo? El Dios verdadero, ¿verdad?, Dios nos mostró quién era para que pudiéramos construir en Él, y es Jesucristo quien resucitó y nosotros lo vimos. Dios pasó por alto tu ignorancia, pero ahora ya no tienes esa excusa.
Así es de que arrepiéntete y empieza a construir tu vida sobre el evangelio que es Cristo. Dice, ¿cuál es la enseñanza de Pablo? En la manera en que hizo todo lo que acaba de hacer, dice su programa. Nosotros compartimos el evangelio sin miedo, poniendo atención al contexto cultural. O sea, nosotros tenemos que enganchar a la gente, ir a la gente, contactar con la gente en amor, con paciencia, porque nos provoca el espíritu. Pero, ¿cuál es la manera más efectiva de compartir el evangelio? Cuando entiendes el contexto cultural, la visión del mundo, las cosas que cree la otra persona, que lo están llevando a vivir una vida de éxito. Y yo sé lo que estás pensando en este momento. Yo no soy Pablo, ¿no? O sea, Pablo era un experto, ¿no? Tenía el conocimiento, contacto de una manera con Jesucristo que nosotros a lo mejor nunca la vamos a tener. Y es cierto. Tú a lo mejor no tienes la misma habilidad que Pablo para discernir el contexto cultural de una persona y atacarlo con el evangelio de Cristo. Pero te voy a decir qué contexto sí conoces perfectamente. Lo conoces tan bien que sabes exactamente por qué la persona está persiguiendo lo que está persiguiendo y en dónde está mal. ¿Sabes cuál? El contexto del que tú vienes. Hace un ratito les dije, ¿cuántos de ustedes conocen a gente que estaba en el mismo lugar que ustedes y ahí sigue? Y todos levantamos la mano. Es decir, ¿tú conoces a gente que creía lo mismo que tú? Que pensaba que esas cosas le iban a proveer felicidad y plenitud. Y Jesús te salvó. ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te sacó de ahí? Dice su programa, Dios nos sacó de esos lugares para enviarnos como embajadores de regreso. O sea, precisamente te sacó de donde estabas para que pudieras regresar a ese mismo lugar a decirles, yo ya estuve aquí, ya sé qué persigues, ya sé qué crees que te va a hacer feliz, pero ¿qué crees? No funciona porque te voy a decir lo que me pasó a mí. Y entonces das un testimonio con tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si ustedes leen ese pasaje, se van a dar cuenta que cuando Pablo terminó de predicar esas palabras, la gente se dividió en 3 grupos. El primer grupo, dice la Biblia, se burlaron de él. Cuando habló de la resurrección, todos dijeron, se empezaron a reír de él. Otro grupo dijo, está interesante, necesitamos escuchar un poquito más. Regresa la semana que entra y nos sigues contando. Y un tercer grupo creyó. De hecho, el tercer grupo se fueron con él. Ya no lo dejaron ir a ver. Vámonos, yo creo en esto, yo quiero estar contigo. Cuando tú te acerques a esa gente que conoces que está en el mismo lugar, te van a salir los 3 grupos. Pero ¿sabes cuál es la tragedia? Que la mayor parte de la gente, por miedo al primer grupo, al que se burla, nunca lo hacen y entonces nunca encuentran a los del segundo grupo que necesitan plantar una semilla para que empiece a florecer, ni a los del tercer grupo que están listos para creer. Mi oración es que seas consciente en este momento de dónde te sacó Dios, de a lo mejor complicada que se veía la situación para que te sacara de ahí a ti, y que tengas la compasión, o sea, la provocación en tu espíritu para regresar a ese lugar, buscar a la gente que ahí se encuentra y con amor sacarlos de ese contexto y meterlos en el contexto de Cristo. Y entonces vamos a estar haciendo exactamente lo que nos dejó aquí para hacer. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú nos dejas en tu palabra, que nos abren los ojos a tantas cosas que a veces se nos olvidan, que a veces por las distracciones dejamos de hacer. Necesitamos ser conscientes, Señor, de que tú un día nos encontraste en el lugar en donde estuviéramos y con todo amor, con toda paciencia nos fuiste sacando de ahí y hoy estamos en ti. Pero tenemos que recordar que no nos salvaste nada más para estar bien, sino para transmitir a otros que también pueden estar bien. Yo sé, Señor, que además de las lidias, los esclavos, los amargados que hoy están aquí salvos, tenemos a muchos que siguen ahí, que piensan que no son dignos de ti, que están tan enojados o tan amargados o tan esclavizados que piensan que es imposible que los vayas a rescatar.
Es mi oración que en este momento, Señor, tu Santo Espíritu toque sus corazones, les ayudes a sentir tu presencia y les hagas saber que les estás hablando, que los estás invitando a arrepentirse y a seguirte, para que puedan probar las delicias de tu salvación, Señor. Danos el valor, Señor, a todos los que ya te hemos perseguido y aceptado, para regresar al lugar que sea necesario y extender tu reino a través de nuestro testimonio. Te pido todas estas cosas, Señor, en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo.